¿Qué tal, muchachos? ¿Me escuchan? ¿Se escuchan, muchachos? Bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Ya nos hemos tomado unos minutos de receso. Ya, gracias, Ana. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes con todos ustedes. Vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. El día de hoy, viernes, ¿no? Viernes 13. Recién me he dado cuenta. Viernes 13 de agosto. Bien, vamos a comenzar entonces esa clase. El día de hoy lo que tenemos que desarrollar es el tema de las teorías epistemológicas. Eso es lo que nos compete el día de hoy ir desarrollando. Bien. Todavía nos encontramos, jóvenes, en el siglo XX, ¿no? Las teorías epistemológicas, cuando dice ahí contemporáneas, se está refiriendo porque todavía nos encontramos en el siglo XX, ¿no? ¿Cuántas clases estamos viendo del siglo XX? Bueno, con la de hoy son 3 clases. Hemos visto el existencialismo, que tiene que ver con Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, que hablaban sobre la existencia humana. Y la clase última vimos sobre la filosofía analítica, ¿no? El filósofo Wittgenstein fue pues prácticamente el filósofo que hemos estado conversando y hablaba la filosofía analítica sobre el lenguaje. Bueno, hoy, como lo mencioné hace un momento, el tema que nos toca desarrollar, conversar junto con ustedes y poder, ¿no? Ir desarrollándolo para tener los conocimientos idóneos para el examen de admisión, son las teorías epistemológicas. Pero yo quiero partir por lo siguiente. La primera clase de filosofía se había definido muchas disciplinas filosóficas, y entre ellas era la epistemología. ¿Alguien recuerda de qué trataba la epistemología? ¿Cuál era el tema central de esta disciplina filosófica? Los principios, dice aquí Mauricio. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Se acuerdan? ¿Sobre qué trataba? El conocimiento, ya está más cerca, ¿sí? El conocimiento, es un conocimiento, sí, pero más específico. ¿Qué tipo de conocimiento trata la epistemología? Sobre todo, el conocimiento científico. Muy bien, conocimiento científico. La ciencia. La epistemología es una disciplina filosófica que habla sobre la ciencia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la ciencia. Vamos a hablar 3 teorías: el neopositivismo, el racionalismo crítico y el relativismo epistemológico. 3, digamos, teorías que tratan sobre ese tema de la ciencia. ¿Qué es lo que nos va a interesar en el caso de la ciencia? Aquí lo voy a escribir. El criterio de demarcación. Eso nos interesa. El criterio de demarcación. ¿Cómo es esto? A ver, fíjense, esto se refiere a lo siguiente. ¿Cómo distinguimos la ciencia de aquello que no es ciencia? La pseudociencia. ¿Cómo distingo la ciencia de la pseudociencia? Es como decir, ¿no? ¿Por qué mencionamos que el médico es científico y no lo es el curandero, ¿no? Por decirlo? ¿Por qué digo que el psicólogo es científico y no lo es el parapsicólogo? ¿Cuál es ese criterio? ¿Cuál vendría a ser ese límite que digo, esto es científico y esto no lo es? ¿Por qué diferenciamos, no? Digamos, ¿cómo llamamos a algo que es científico? El lenguaje científico, ¿en qué se caracterizaría, no? Acá Roland dice, profesor, es que la ciencia es comprobable. Claro, en el caso del médico, todo lo que el médico vaya a plantear es algo que se pueda comprobar, ¿no? El curandero no. El curandero no tiene, digamos, ese tipo de ¿Pero qué? de Si práctica. sabes, tienes que hacer. A ver, un rato.
Listo, ya. Ahora, y entonces, ese es el tema que van a tratar estas teorías epistemológicas. El criterio de demarcación. ¿A qué llamamos ciencia y a qué llamamos pseudociencia? Entonces, las diversas teorías que están en el siglo XX, hoy veremos solamente 3, pero hay muchas teorías, ojo, muchas teorías, por lo menos 6, ¿no? Por lo menos 6 teorías que van a hablar sobre este criterio de marcación, pero las 6 no vienen en esa emisión. Las 3 que vamos a hablar el día de hoy sí son las que más recurrentes. Van a tratar sobre esto, ¿no? A analizar el lenguaje de la ciencia. Cómo sabemos que el lenguaje científico es científico, ¿no? Y cómo se distingue este lenguaje de aquello que no es, ¿no? Que sería la pseudociencia. Un criterio podría ser el tema de la comprobación. Mayormente eso está bastante difundido, pues, ¿no? Que la comprobación es aquello que determina que, en ese caso, es científico, ¿no? Sin embargo, no va a ser el único criterio que los filósofos vayan a plantear para distinguir a la ciencia de aquello que no es ciencia, porque la ciencia debe tener alguna distinción. Alguna distinción debe tener el lenguaje científico. ¿Cuál es esa distinción o cuál es ese criterio? Eso es lo que van a tratar estas teorías epistemológicas. Bien, como te decía, hoy veremos el neopositivismo, veremos también el racionalismo crítico y también veremos el relativismo epistemológico. Eso vamos a ver. Ya, estas 3 corrientes nos vamos a dedicar a ver. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos viendo lo siguiente. El Círculo de Viena. Este es un grupo de intelectuales que tienen diversos tipos de estudios, ¿no? Todos los que estamos viendo en pantalla no van a ser solamente filósofos, son economistas, son físicos, químicos, matemáticos, también hay filósofos, claro está, ¿no? Pero el Círculo de Viena es un grupo de intelectuales, un grupo de científicos de diversas especialidades y cuyo afán ellos tienen en distinguir el lenguaje de la ciencia, como dice ahí. El Círculo de Viena también se le va a denominar el neopositivismo. Cuando tú veas en una pregunta o por ahí, haciendo sus repasos, investigando, profundizando algo más, vas a encontrar también al Círculo de Viena con el nombre de neopositivismo. En algunos textos también se encuentra con el siguiente nombre, el empirismo lógico. ¿Ya? Así también lo van a encontrar ustedes. Los 3 hacen mención a lo mismo, ¿no? Son otras denominaciones, ¿no? De lo que viene a ser el Círculo de Viena. ¿Dónde queda Viena? Viena queda pues en Austria, ¿no? Viena es la capital de Austria. Bueno, en esa época Alemania, ¿no? Bien, ahora miren, ¿qué cosa es el Círculo de Viena? Aparte de ser un conjunto de varios intelectuales, decimos de varias carreras, es una corriente filosófica, obviamente del siglo XX, que tiene como tema esclarecer el lenguaje. Muchachos, eso que acabo de subrayar, esclarecer el lenguaje, ¿a qué filósofo te recuerda eso? Esclarecer el lenguaje. Wittgenstein. Wittgenstein, claro, por supuesto. Estos filósofos del Círculo de Viena van a tener mucha simpatía por el filósofo Wittgenstein, ¿de acuerdo? Bastante simpatía. Tanto así, y creo que lo mencionábamos la clase pasada, tanto así que prácticamente es como que Wittgenstein fuera una deidad, ¿no? Una divinidad para ellos. Todo lo que dice Wittgenstein, entonces ellos van a asumirlo como algo verdadero, ¿no? Entonces hay que esclarecer el lenguaje, pero no todo el lenguaje, solamente el lenguaje de la ciencia. Eso hay que esclarecer. Entonces el lenguaje científico debe tener alguna distinción, como decíamos, ¿no? Entonces hay que ver en qué se distingue el lenguaje científico de todo aquello que no es. Entonces hay una influencia muy importante de estos filósofos de Wittgenstein, ¿no? En estos filósofos. El fundador de este grupo es Maurice Ehrlich.
Y acá hay algo interesante, de repente como una anécdota para que ustedes también lo tengan en cuenta. Gran parte, por no decir todos, los filósofos de este grupo de Viena, o Círculo de Viena, son judíos. Y si nosotros nos fijamos las fechas en lo que comprende este círculo, bueno, ahí dice 1929, pero todavía podemos encontrar desde mucho antes, de 1920, ya la conformación de este grupo. ¿Y cuándo culmina? Hasta mediados del siglo XX. Y en esos años, ¿qué está sucediendo históricamente? Está pasando la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y una de las características de esas guerras es esa persecución a los judíos. Estos integrantes del Círculo de Viena son judíos y no van a ser ajenos también a la persecución de los judíos. El holocausto, ¿no? Seguramente han escuchado ustedes esto, el exterminio, ¿no? Increíble que se dio pues por parte en esa época, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos también filósofos del Círculo de Viena van a ser perseguidos. Y en el caso de Maurice Elich, él va a ser asesinado. Él está dictando clases en Viena y de repente alguien del auditorio, alguien que lo está escuchando, se levanta y lo asesina. Así, por lo tanto, estos filósofos que están en Europa no sienten Europa como si fuera un espacio, ¿no? Para poder ellos vivir tranquilamente. ¿Qué es lo que hacen ellos? Se retiran de ese continente y se van ¿a dónde? A América. Y de entre todos los países dentro de América, van pues a Estados Unidos. Y en Estados Unidos funda una filosofía llamada el pragmatismo. El pragmatismo sería una corriente estadounidense, ¿no? Ahí surge en Estados Unidos el pragmatismo, pero tiene sus raíces en este grupo de Viena, que salen pues, ¿no? de Europa por el tema esto de la persecución a los judíos. De quien comienza este grupo es Maurice Elich, ¿no? Y él vendría a ser el fundador y el máximo representante lo encontramos en Rudolf Carnap, ¿no? Él es el máximo representante de este grupo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? También van a concebir una concepción científica del mundo, el proyecto de una ciencia unificada. Es evidente que todas las ciencias tienen diferentes objetos de estudio, ¿no? Si hablamos de la matemática, estudia por los números. Si hablamos de la física, estudia el movimiento de la materia. Si hablamos de la química, estudia pues la composición interna de la materia. Las ciencias tienen diferentes objetos de estudio. Sin embargo, a pesar que la ciencia tiene diferentes objetos de estudio, podrían comunicarse. Ese es el proyecto que tienen estos filósofos del Círculo de Viena, ¿no? El proyecto de cómo hacer que las ciencias se unifiquen. Y la unificación de las ciencias partiría porque todas ellas manejen un solo lenguaje. ¿El lenguaje de quién? De la física. A eso se va a llamar lenguaje fisicalista. ¿De acuerdo? El lenguaje fisicalista significa que todas las ciencias tengan pues un solo lenguaje nada más. O sea que la física, ¿qué tipo de ciencia sería para ellos? La física sería una ciencia modelo. Ajá. Es la ciencia modelo, que todas las demás ciencias deben también continuar, pues, ¿no? Continuar en sus términos o continuar usando los términos que utiliza la física. Bien, eso lo veremos en un momento. Otra idea, otra característica tienen estos neopositivistas es el rechazo frontalmente a la metafísica. Esto se puede entender con que estos filósofos asumen las ideas del primer Wittgenstein. Recordemos que el primer Wittgenstein, Wittgenstein mismo, ¿no? Tenía dos periodos, ¿no? El primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. A ver, reflejemos un poco lo que vimos en la clase anterior. ¿En cuál de estos dos las palabras, en cuál de estos dos Wittgenstein, el primero o el segundo, las palabras eran algo así como etiquetas de las cosas? En Tractatus Lógico-Filosóficos. Excelente, excelente. Claro, las palabras eran algo así. En el primer Wittgenstein, en la obra que dijo nuestro compañero, ¿no? En el primer Wittgenstein, las palabras eran como etiquetas, designaban cosas. Designaban cosas. Pero en el segundo Wittgenstein no era así, ¿no? En el segundo Wittgenstein, las palabras, su significado, ¿quién le otorgaba? ¿Quién le otorgaba el significado a las palabras?
Por ejemplo, Lima, ¿no? Lima, en el segundo Wittgenstein, la palabra Lima no tenía significado por sí mismo, salvo que se encuentre en un contexto. ¿Se acuerdan? Para el segundo, claro, el contexto, muy bien esto, Ru. En el contexto, ¿no? O sea, Lima no tiene significado por sí mismo, es el propio contexto que le da ese peso significativo a la palabra Lima, el propio contexto. Pero eso no cree el primer Wittgenstein. El primer Wittgenstein más bien está creyendo que las palabras designan cosas, las palabras son como etiquetas. Ya, ese primer Wittgenstein, todo lo que dice el primer Wittgenstein lo va a asumir el Círculo de Viena. ¿De acuerdo? O sea, que tenlo presente. Entonces, ¿qué decía este primer Wittgenstein? Que hay enunciados con sentido y hay enunciados sin sentido. Por ejemplo, no sé si fue en este salón o en otro, donde yo había escrito algo así como esto, ¿no? La nada nadie. ¿Este enunciado tiene sentido o no tiene sentido? La nada nadie. De por sí no. Claro, no tiene sentido. Ese enunciado no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido ese enunciado, la nada nadie? Porque no se refiere al mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde encontramos la nada, no? Y aparte, ¿dónde encontramos la actividad de la nada? O sea, nadea, ¿qué es eso, no? O sea, la nada nadea, no hay una referencia en el mundo. Cosa distinta es si yo pongo acá el lápiz, ¿te acuerdas? Mide 20 metros. Eso sí tiene sentido, porque eso tiene referencia en el mundo. Pero alguien podría decir, profesor, pero no, yo no he visto, ¿no? Un lápiz que tenga 20 metros. Sí, pero ¿podría pasar o no podría pasar que un lápiz tenga 20 metros? Sí, ¿no? Puede ocurrir. Puede ocurrir que un lápiz tenga esa cantidad. Entonces no es nada, digamos, absurdo escribir o por lo menos pronunciar que el lápiz mide 20 metros. Claro, por supuesto, ¿no? Se puede, eso tiene sentido, no es nada, ningún tipo de absurdo, no es nada ilógico. Pero cosa distinta es decir, pues, el lápiz está feliz. ¿Ya no? Ah, ya, aquí sí hay un problema, ¿no? El lápiz está feliz, eso sí es absurdo, ¿no? Porque ¿cómo puede el lápiz tener un estado de ánimo, ¿no? O sea, ¿cómo el lápiz puede estar feliz y luego triste, no sé, compungido? ¿Cómo podría estar así el lápiz, no? Eso no tiene, ¿no? Claro, no tiene sentido, porque no tiene referencia en el mundo. Entonces, ese Wittgenstein, el primer Wittgenstein, hacía esa distinción. Hay enunciados con sentido que se refieren al mundo, que podrían darse a futuro, es un mundo posible, en el caso del lápiz mide 20 metros, y hay enunciados sin sentido, como en el caso del lápiz está feliz, ¿no? Es sin sentido. Y a estos enunciados sin sentido, ¿cómo también lo vamos a llamar? Metafísicos. Metafísicos. Un enunciado sin sentido. El lápiz está feliz, no, jamás vamos a poder tener ese tipo, digamos, de mundo posible, ¿no? Ver un lápiz que tenga ese estado de ánimo. Muy bien, entonces, estas ideas que acabo de explicar, muchachos, lo vamos a ir profundizando un poco más con las siguientes diapositivas. Vamos a ver aquí la tarea de la filosofía y la ciencia. Tenemos a Maurice Elis, decíamos que él es el fundador, y Maurice Elis va a distinguir dos tareas que hace la ciencia y la filosofía. A ver, muchachos, si todos ellos de este grupo hablan sobre, tienen apegado las ideas de Wittgenstein, entonces yo les estaría preguntando lo siguiente. Para estos filósofos, ¿quién sería el único autorizado de describir el mundo? ¿Quién sería el único autorizado de poder decirnos cómo es el mundo? ¿La filosofía o la ciencia? ¿Quién sería el único autorizado? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Te escucho? La ciencia. La ciencia, claro, ¿no? La ciencia es la única que nos podría decir cómo es el mundo. La ciencia es la que crea conocimientos. La ciencia es la que va a verificar, ¿no? La ciencia es la que determina la verdad de los enunciados. Por lo tanto, la filosofía deja esa antigua pretensión. ¿Te acuerdas que decíamos eso en la clase anterior? También igualito lo van a asumir estos filósofos, ¿no? Neopositivistas. La ciencia es la más autorizada de hablarnos sobre el mundo. ¿Y qué cosas dedicaría la filosofía? La filosofía simplemente es una actividad que consiste en aclarar
aclarar, disolver, que consiste pues en esclarecer enunciados. Y lo que quiere encontrar la filosofía es el sentido o significado de los enunciados. Y cuando un enunciado tiene sentido, cuando describe el mundo, ¿no? Pero la filosofía, por lo tanto, ella jamás no va a poder resolver un problema sobre el mundo. Para eso está la ciencia. Entonces hay una tarea específica de la filosofía y hay otra tarea específica de la ciencia. La ciencia es la única que elabora conocimientos y en el caso de la filosofía solamente analiza el lenguaje. Bien, Karnak, decíamos, es el máximo representante de este grupo y tenemos ahí un texto, la superación de la metafísica. No lo voy a leer todo, una parte que sí es importante tener en cuenta. Mira, ¿qué dice aquí? ¿Qué le queda a la filosofía si todas las respuestas que afirman algo son de naturaleza empírica y pertenecen, por tanto, a la ciencia fáctica? O sea, reformulemos esto. ¿Qué significa esa pregunta? Te está preguntándose ahí, Karnak, ahora, ¿qué haría la filosofía si todas las respuestas ya las da la ciencia? Eso está diciendo ahí, ¿no? ¿Qué haría entonces la filosofía si ya las respuestas las está dando la ciencia? Lo que queda no son que va a tener que dar respuestas, ¿no? No es que elabore una teoría ni un sistema, sino que simplemente la filosofía ahora se convierte en un método, en un análisis del lenguaje. Nada más, ¿no? Entonces, esa es la tarea de la filosofía. Y ustedes recordarán que eso hablaba también Wittgenstein, pues, ¿no? Bien, sigamos. Aquí también tenemos la concepción de la ciencia unificada, ¿no? Cuando hablamos que algo es científico, un criterio importante es que toda ciencia se refiere a hechos. Toda ciencia parte por la experiencia. Toda ciencia parte por la experiencia, parte por hechos. Y lo que va a hacer la filosofía es simplemente emplear el análisis a esos tipos de hechos o de la experiencia que tiene la ciencia, ¿no? Aplicar, por lo tanto, el análisis lógico a los hechos de la ciencia. En otras palabras, ¿no? Cuando decimos que algo es científico, un criterio es que toda ciencia se basa en hechos. Y la filosofía tiene que analizar los enunciados de la ciencia. A eso se refiere un criterio en la concepción de la ciencia unificada. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver aquí. ¿Cuál es el criterio entonces de demarcación? ¿A qué nos referíamos con esto de criterio de demarcación? Queremos saber qué distingue a una ciencia de aquella que no es, ¿te acuerdas? ¿Cuál es ese límite que me permite decir esto es científico y esto no lo es? ¿Cuál sería? Para los neopositivistas, el criterio es la verificación. ¿Quiere decir eso? Que algo es científico si puede verificarse en los hechos. ¿Ah? Entonces, la expresión todo metal se dilata. Pregunta, ¿es científico? Evidentemente que sí. ¿Pero por qué sería científico según los neopositivistas? ¿Por qué ese enunciado sería científico de acuerdo a los neopositivistas? Bueno, lo que estamos viendo, ¿no? De acuerdo a la teoría que vemos. Porque se verifican los hechos, ¿no? Claro, acá vemos un metal, lo expongo al calor y se dilata, ¿no? Veo 30 metales, los pongo al calor, se dilata, ¿no? Veo pues varios metales, los pongo al calor y se dilata. Entonces la expresión todo metal se dilata es científica, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo puedo verificar en los hechos. Ahora, pongamos esto, ¿no? Si yo pongo la luna posee montañas. ¿Esa expresión sería científica o no? Recuerda, algo es científico si puede verificarse en los hechos o también podría verificarse a futuro en los hechos. ¿Qué diría sobre eso? La luna posee montañas. Claro, ahí se adivinó, profe, tiene cráter la luna. Claro. Pero si yo pusiera ahí, tiene montañas, eso es absurdo pensar que podría o no podría tenerlo. ¿Qué dices? Compara esa expresión, la luna posee
montañas con esta otra. ¿Cuál de los dos vendría a ser más absurda, tal vez, no? La luna es de queso. ¿Cuál de ellas dos? De hecho, ¿no? La La tercera, ¿no? segunda. ¿No? La tercera, claro, la tercera que está acá. La luna de queso es una expresión absurda, ¿no? Ilógica, ¿no? ¿Cómo la luna va a convertirse digamos, en un alimento, ¿no? Un queso. Entonces, esta expresión que está aquí, la luna de queso, no es científica, porque jamás puede darse dentro de un mundo posible. Nunca va a poder darse. Pero la que está aquí, la luna posee montañas, no es nada contradictorio, digamos, o no es nada absurdo decir que la luna posee montañas. Podría darse, ¿no? Podría darse, todavía no sabemos mucho de la luna, podría darse que sí posea, ¿no? Podría darse. Entonces, algo es científico si se verifica en los hechos en forma presente o en futuro. ¿De acuerdo? De manera presente o a futuro. Eso es científico. Pero aquello que jamás va a darse, de tal forma que sería algo absurdo, eso no es científico. La luna es de queso. ¿Y cómo se llamaría entonces esta expresión si no es científica? ¿Cómo se llamaría? A ver. ¿Cómo se llamaría esta expresión si no es científica? Uno sin sentido y otro metafísica, ¿no? Se llamaría metafísica. Una idea absurda, claro, ¿no? Sería metafísica. Bien, sigamos entonces. Entonces, el principio por el cual decimos que algo es científico es la verificación. ¿En dónde? En los hechos. Un enunciado, si no se verifican los hechos, no tiene sentido, no es científico y es metafísico. ¿Ya? Pero si se verifican los hechos, ese enunciado tiene sentido y es científico. ¿De acuerdo? Entonces, si yo acá escribiera los ángeles son blancos, evidentemente, ¿eso qué sería? ¿Qué tipo de enunciado sería? Los ángeles son blancos. Metafísico, ¿verdad? Metafísico, claro. Exacto, muy bien, muchachos, muy bien. Muy bien, no importa que nos equivoquemos, ¿eh? No importa, o acertamos también, no importa porque estamos ahí para aprender, ¿no? Entonces, los ángeles son blancos es un enunciado metafísico, no tiene sentido, no puede verificarse en los hechos. Jamás eso va a darse en un mundo posible y por lo tanto tampoco esto va a ser científico. Bien, ese es el criterio, ¿eh? Ojo, que estos neopositivistas tienen para decir que algo es científico, ¿eh? Ese es el criterio. Ahora, van a rechazar también estos neopositivistas a la metafísica. Totalmente un rechazo, ¿no? Hay que eliminar a la metafísica, dice, ¿no? O sea, no, digamos, esos enunciados, los ángeles son blancos, la luna de queso, enunciados de ese tipo hay que ir eliminando, ¿no? Porque esos enunciados no describen el mundo. Si queremos poner un ejemplo, el curandero, digamos así, no tendría nada que decir al médico, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje legítimo, ¿quién lo utiliza? Es el médico y no el curandero. Eso dirían los neopositivistas. Entonces, ¿el médico podría aprender algo del curandero para los neopositivistas? ¿Podría aprender algo el médico del curandero? No. Porque este tipo de actividad, la curandería, pongamos, ¿no? Sería una actividad ilegítima, ¿no? No dice nada sobre el mundo. Por lo tanto, no podría aprender nada ahí, ¿no? El psicólogo podría aprender del parapsicólogo, tampoco, nada. No puede aprender del parapsicólogo porque simplemente es una actividad ilegítima, inválida, no describe nada del mundo. Entonces, el único lenguaje válido para estos neopositivistas es el lenguaje de la ciencia. Nada más. Hay que rechazar, bueno, rechazan a la metafísica, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Por qué rechazan a la metafísica? Porque la metafísica no describe el mundo. La metafísica es solamente una expresión emotiva del mundo. No sé si aquí pusimos este ejemplo. A ver, digo acá, María es bonita. Pregunta, María es bonita, ¿ese enunciado es con o sin sentido? ¿Qué dices tú?
Vamos, cualquier cosa que nos... ¿Con sentido? Con Sin sentido, sentido. ¿ya? Sin sentido. Sin sentido, Con muy sentido. bien. Ya, muy bien, gracias. Es sin sentido, ¿ya? Sin sentido esta expresión. ¿Cuál de esas palabras que están escritas en este enunciado tendríamos ahí una cierta confusión? Bonita. Claro. Aquí, bonito, ¿no? ¿A qué se refiere con bonito, no? María es bonita, pero ese término es muy discutible, ¿sí o no? Muy discutible. Incluso no solamente dentro de nosotros, de nuestro barrio, dentro de nuestra familia, es bastante discutible, pues, esto a nivel mundial, ¿no? En términos de belleza, como que esto es bastante discutible. No hay mucha claridad, mucha precisión en eso. Entonces, ese enunciado es metafísico, dirían estos neopositivistas. Es metafísico ese enunciado. Si queremos tener mayor precisión, claridad, deberíamos escribir simplemente María tiene un rostro simétrico, ¿no? Tiene un rostro simétrico ya. Eso sí se puede comprobar. La simetría, la proporcionalidad del rostro, los ojos con los párpados, con las dimensiones pues, de cada uno de los elementos del rostro. Sí podemos eso, comprobarlo, medirlo, eso sí se puede hacer. Pero entonces, ¿por qué nosotros utilizamos estas palabras? Bonito, bello, ¿por qué utilizamos esas palabras si lo bonito no está en el rostro, bueno, en ese caso, en el ejemplo de María o de cualquier otro tipo de persona, ¿no? No está ahí, eso no está. ¿Por qué utilizo esas palabras? Simplemente porque esa palabra es una emoción. Es una emoción. Como has visto, una simetría pero tan exacta en el rostro de María, de tal manera que expresamos, ¿no? Es bonita. Entonces, todo el lenguaje metafísico es resultado de una emoción que tenemos nosotros frente a la vida. Es esto, porque nunca vamos a encontrar esa parte de bonita, ¿no? En el rostro de María, pero sí podríamos comprobar la simetría, la proporcionalidad, ¿no? De cada uno de los elementos del rostro. Eso sí podríamos comprobar. Entonces la metafísica es simplemente, ¿no? No describe el mundo y es resultado de una expresión emotiva. Ahí tenemos una metáfora, ¿no? Los metafísicos son músicos sin claridad musical. La metafísica, como no describe el mundo, es un conjunto de pseudo-proposiciones. Y podríamos encontrar dos formas de entender la metafísica. Cuando enunciamos expresiones y donde hay términos que no están muy claros. Por ejemplo acá, ¿no? El alma es invisible e inmortal. El alma, ¿no? ¿A qué está refiriéndose con el alma? No está muy claro eso, ¿no? Se refiere a la conciencia, al espíritu, a la mente. ¿A qué se está refiriendo con el alma? Entonces no está muy claro eso. Esto, por lo tanto, ese enunciado es metafísico. O cuando comparamos o relacionamos dos términos que también no tienen relación. César es un número primo. ¿Cómo César va a ser un número primo, ¿no? ¿Cómo César va a tener una clasificación numérica? Y además entendemos número primo, que es aquello que es divisible por sí mismo y divisible por la unidad. Entonces, esa característica no lo tiene César, ¿no? César no es un ser humano y no tiene la característica de ser divisible por él mismo y por la unidad. Entonces, cuando combinamos dos palabras que no tienen, digamos, ningún tipo de vínculo, también surgen ahí enunciados metafísicos. ¿Ya? Entonces, en general, decimos que la metafísica no describe el mundo y es sin sentido, y hay que rechazarlo, dicen los neopositivistas. Muy bien. La ciencia, muchachos, según estos filósofos, deben unificarse, ¿no? Y su unificación, ¿dónde partía? Por un solo lenguaje. ¿Lenguaje de quién? De la física. Entonces, la física unifica las ciencias. Entonces, la física sería algo así como la ciencia modelo, decíamos, ¿no? Evidentemente, si queremos rastrear, ¿no? ¿Quién es la primera ciencia que se ha ido gestando en la historia? Encontramos a la física, ¿no? Una de las primeras ciencias, ¿no? Entonces, la física debe algo así como que prestar sus términos a las demás ciencias, porque la física ha encontrado un lenguaje más preciso
Y a partir de esos términos más precisos, las demás ciencias, química, biología, sociología, psicología, entre otras, pueden también hacer uso de esos términos de la física. Yo le decía, por ejemplo, en un salón, el término masa. Masa se usa en la física, pero también el término masa también se usa en otras ciencias. El término fuerza se usa en la física, pero también se usa en otras ciencias. El término estímulo, también es un término que viene de la física y se usa en otras ciencias, como en el caso de la psicología. Un ejemplo para que se entienda esto, la psicología conductista, ¿no? La psicología conductista, ¿qué es lo que estudia? El comportamiento, la conducta. ¿Y por qué no estudia la mente? Porque la mente no es algo que podamos observar, no es algo que podamos medir, no es algo que podríamos comparar, experimentar, pero sí, la conducta sí tiene esas características. El comportamiento sí puede ser medible, comparable, puede ser observable. Entonces, ese tipo de estudio que está haciendo la psicología está imitando lo que hace la física, cuando la física quiere encontrar ciertas leyes, ¿no?, en la naturaleza. Entonces acá dice, el lenguaje fisicalista es universal, todas las ciencias van a usar los términos de la física, y es intersubjetivo, las ciencias se van a comunicar porque ahora usan un solo idioma, y esta es la tesis del fisicalismo. Fisicalismo significa que las ciencias se unifican en un solo lenguaje. Bien, hasta ahí, muchachos. Quisiera ver si está claro. Aparece acá en mi internet inestable. Quería ver si tienen una pregunta. Hemos visto hasta ahí una primera corriente, el Círculo de Viena o el neopositivismo. A ver, ¿hasta ahí todo bien? ¿Todo claro? A ver. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Entonces voy cerrando algunas ideas para que se tenga claro esto, ¿no? El neopositivismo, llamado también Círculo de Viena, frente al problema del criterio de marcación, ¿qué dice el neopositivismo? Es la verificación en los hechos lo que hace que algo sea científico. Y todo aquello que no se pueda verificar, eso es metafísica y que hay que eliminarlo. Y poníamos ahí un ejemplo, ¿no? El psicólogo no va a poder aprender nada del parapsicólogo, diría pues el neopositivismo, no va a poder aprender. Entonces todo eso de ahí hay que eliminarlo. Otra corriente es el racionalismo crítico, representado por Karl Popper. Nace en el año 1902 y muere en 1994, o sea, 92 años. Para empezar, diríamos, a ver, Mauricio me dice, profe, entonces el Círculo de Viena se relaciona con Wittgenstein. Claro, el primer Wittgenstein, Mauricio, no olvidar eso, el primer Wittgenstein. Para empezar, vamos a decir esto, en el caso de Popper, Popper critica a los neopositivistas. Para Popper, se han equivocado los neopositivistas. Porque para él, la ciencia jamás va a verificar sus enunciados. Jamás verifica sus enunciados. Seguramente ahí de donde estamos escuchando en esa clase, digamos, nos va a asombrar, ¿no? Pero ¿cómo es posible que nunca verifican los enunciados de la ciencia? Si hace un momento usted escribió todo metal se dilata, eso es verificable, ¿no? Veo un metal, se dilató, otro también se dilató, otro también. Veo pues 1.000.000 de metales se dilataron, 1.000.000.000 de metales se dilataron. Entonces, ¿cómo podría decir Popper entonces que la ciencia nunca verifica sus enunciados? Popper dice, claro, nunca verifica la ciencia sus enunciados, porque sus enunciados de la ciencia siempre tienen esa característica, todo. Toda agua contiene hidrógeno, todo ser vivo contiene carbono, toda planta realiza fotosíntesis, toda estrella contiene helio. El enunciado de la ciencia, ¿de qué tipo es? ¿Particular o universal? Universal. Universal, así es. Los enunciados de la ciencia son universales. Y por más que tú hayas visto 1.000.000.000 de metales que se hayan dilatado, jamás has verificado este enunciado. No lo has verificado.
Pero yo he visto un trillón de metales y los expuse al calor y se dilataron. Claro, está bien. Y un like para ti, por supuesto. Pero solamente has visto algunos, nada más, ¿sí, no? Algunos se han dilatado, pero el propio enunciado no lo has verificado, porque el enunciado dice, todo metal se dilata. Entonces, Popper menciona que los enunciados científicos jamás se pueden verificar. Jamás se van a poder verificar los enunciados científicos. Entonces, ¿cuál es la característica? ¿Cuál viene a ser la distinción de los enunciados científicos? La distinción de los enunciados científicos es que todo enunciado científico, si bien es cierto, nunca vas a poder verificarlo, todo enunciado científico sí puede ser refutado. Esa es la distinción de todo enunciado científico. Todo enunciado científico está puesto a la crítica, está puesto a ser cuestionado, está puesto a ser debatido. Ajá, todo. Ponte, ¿no? A ver, pongamos este ejemplo. Mañana, ¿no? Aparece, no sé, un conjunto de científicos al mediodía y dicen, humanidad, ¿sabes qué? Ya hemos encontrado la verdad absoluta. Popper diría, eso no sería la ciencia. Su comportamiento de la ciencia no es esa. El comportamiento de la ciencia es que es un conjunto de hipótesis. La ciencia es un conjunto de hipótesis. La ciencia es un conjunto simplemente de verdades probables. Esa es la ciencia. La ciencia se distingue de aquella que no es. Por ejemplo, pongamos acá la religión. ¿En qué? En que la ciencia admite el error. Esa es la distinción. La distinción, entonces, entre la ciencia y todo aquello que no es científico, es porque la ciencia está sujeto al error. Es porque la ciencia va corrigiéndose. La ciencia, sus enunciados son cuestionables. Muchachos, a ver, pongamos el ejemplo de la pandemia que estamos también poco a poco sobresaliendo de ello. ¿Qué vacuna tiene el 100% de efectividad? ¿Qué vacuna tiene el 100% de efectividad? ¿Habrá alguna vacuna? Ninguna, ¿no? Claro, ¿no? Ninguna vacuna tiene el 100% de efectividad. Claro. Por ahí hay alguna de repente que tenga 97, 96, ¿no? De efectividad, pero siempre hay un rango de error, ¿no? Chelo. O hay un margen de error, ¿no? Igual pasa con cualquier medicamento, ¿ah? Cuando uno compra un medicamento, siempre nos preguntan, ¿no? Nos preguntan, nos dicen, ¿y usted es alérgico a tal medicamento? Siempre hay contraindicaciones, porque la ciencia admite el error, puede equivocarse. Entonces la característica que tiene la ciencia, a diferencia de otro tipo de saber, es que la ciencia se equivoca. La ciencia se equivoca, ¿no? Y claro, admite su error, por supuesto. ¿Se acuerdan ustedes los primeros meses de la pandemia del año pasado? Lanzaron pues una serie de propuestas para los protocolos, ¿no? Decían mascarilla, el facial, los guantes, claro, ¿no? Los guantes, y también para limpiarse los pies, también creo que había los zapatos, ¿no? Y luego poco a poco fueron corrigiendo eso, ¿no? Dijeron, no, esto ya sí, continuemos con esto ya no. La ciencia, ese es su ritmo. El ritmo de la ciencia es que admite su error. Admite errores. Y por eso que se distingue de otro tipo de saber, justamente porque sabe que puede equivocarse. Sabe que puede equivocarse la ciencia. Por lo tanto, eso es lo que ve Popper. Popper dice, ningún enunciado científico va a poder verificarse. Para mí esa no es, dice Popper, la distinción de los enunciados científicos. Los enunciados científicos se distinguen porque pueden equivocarse. Está sujeto al error. Esta propuesta de Popper, llamada también el racionalismo crítico, o también llamado epistemología evolucionista, concibe la ciencia de manera falible. A ver, muchachos, estamos, digamos, conectados en la internet,
quisiera que me apoyes con esto. Falible, qué significa falible? Busquemos esa palabrita en internet. A ver, te leo o te escucho, ¿ah? Falible, ¿qué significaría? Que puede fallar, claro, puede equivocarse, muy bien, puede equivocarse. La ciencia se puede equivocar. La ciencia, eso es el ritmo, esa es su naturaleza de la ciencia, diría Popper. Eso es su naturaleza. Y como le decía en un salón anterior, le decía, ¿cuál es la única forma de no equivocarse? ¿Cuál sería la única manera de no poder equivocarse? No intentar. Muy bien, claro. Exacto, ¿no? Exacto. La única forma de no equivocarse es no haciendo nada, ¿no? Claro, no haciendo nada. Exacto. Pero la ciencia, frente a un fenómeno que está afuera ocurriendo, ponte, ¿no? Esto, un terremoto, algo, tiene que proponer una posible respuesta. Aunque sepa que esa posible respuesta puede ser falsa. Tiene que proponer algo la ciencia. Algo tiene que proponer frente a algo que le inquieta, ¿no? De repente quiere descubrir, ¿no? Cómo se produce un maremoto, tiene que partir por una hipótesis. Claro, una explicación, muy bien, Miguel. Tiene que partir por una explicación. Aunque sepa, a pesar que sepa, que esa explicación, ¿qué podría ser? Claro, falsa, ¿no? Incorrecta, pero por algo debe empezar. Por algo debe empezar la ciencia. Por algo debe comenzar. Entonces, ese es el ritmo de trabajo de la ciencia. La ciencia es un conjunto de hipótesis. Parte por algo. La ciencia, recordemos la pandemia nomás, ¿no? Como le decíamos al inicio nomás, ¿no? Entonces, se partió por algo, ¿no? En la pandemia, ¿no? Los protocolos, etc., ¿no? Y luego, poco a poco, ya fue corrigiéndose, ¿no? Poco a poco se fue corrigiendo. Esa es su naturaleza. Su ritmo de trabajo en la ciencia, y ya Popper es esa, ¿no? Ese es su ritmo de trabajo en la ciencia. Bien. Ahora, sigamos. Y por lo tanto, cuestionó las principales tesis neopositivistas. Claro, ya vimos, ¿no? Que los neopositivistas hablaban de la verificación y Popper decía, no, imposible, ¿no? Jamás vas a poder verificar, ¿no? Pero sí vas a poder saber que la ciencia se cuestiona constantemente. Miren acá, dice, todos o casi todos los trabajos que se han coleccionado en este volumen, bueno, se refiere al texto, fueron escritos para defender la racionalidad. Es una manera de pensar, incluso una manera de vivir, una disposición para escuchar argumentos críticos. Quizá esté yo equivocado y tú en lo cierto. Quizá nos acerquemos, dice, ¿no? A la verdad. Entonces la ciencia avanza ¿cómo? Equivocándose. Así avanza la ciencia. La ciencia avanza equivocándose. Por ahí alguien escribió por ensayo y error, efectivamente, ¿no? Así avanza la ciencia. Se va equivocando, se equivoca. Se equivoca la ciencia y nuevamente, ¿no? Dice, a ver, había esto, ¿cuántos planetas hay en el sistema solar? Tiene que partir, ¿por qué? Por una propuesta, ¿no? Por una hipótesis, ¿no? Ya, mira, sabes que hay 9, ¿no? Y luego ve que no hay 9, hay 8, ¿no? Y dice, uy, nos equivocamos, ¿no? Hay 8 ahora, ¿no? Y luego dice esto, uy, no, pero parece que también nos volvemos a equivocar. Hay 9 ahora, ¿no? Entonces, la ciencia se equivoca constantemente. Pero a partir de esas equivocaciones, la ciencia va acercándose más a la verdad. Por lo tanto, la ciencia es un conjunto de hipótesis, un conjunto de supuestos, la ciencia es un conjunto de conocimientos probables. Avanza la ciencia de ensayo tras ensayo tras ensayo. Así va a ir avanzando. Claro, muy bien, David, exacto. Bien, a ver, veamos entonces esto, ¿ya? Y otra crítica también que va a tener este filósofo Popper, que es un filósofo austriaco, es que la ciencia no comienza por la observación. No comienza. Mayormente pensamos eso, ¿no? Pensamos que la ciencia empieza a investigar a partir de la observación, ¿no? Observan casos, generaliza y elabora teorías. Popper dice no.
Para Popper es un error creer que la ciencia comienza por la observación y colección de datos. Es como mencionar, ¿no? Yo soy un biólogo, pongamos que haya estudiado biología y estudio los seres vivos, bueno, y entonces yo empiezo a estudiar los seres vivos, observarlos y de ahí voy a obtener conocimiento. Popper dice, no es así. El ritmo de trabajo de la ciencia no es que tú como biólogo observas a los seres vivos y por ahí ya empiezas a descubrir algún conocimiento, no. Sino que la ciencia parte siempre por una pregunta. Es la pregunta, o el problema, como va a llamar esto Popper, la que orienta la investigación. Es la pregunta. Regresamos al ejemplo del biólogo. Yo soy biólogo y me interesan los seres vivos. Pero si no tengo una pregunta sobre qué me interesa de los seres vivos, no se produce la investigación. No se produce. Entonces, si yo tuviera esa pregunta, ¿no? ¿Y de qué está compuesto los seres vivos? Ah, ya. Toda mi inquietud, toda mi motivación está orientada por esa pregunta. ¿Y de qué está compuesto los seres vivos? La pregunta entonces sería algo así como que esa linterna, ¿no? Que orienta mi investigación. Algo así como un incentivo, podríamos decir, un estímulo, ¿no? Un estímulo. Pero si yo no tengo pregunta, no voy a generar ningún tipo de investigación. ¿De qué está compuesto los seres vivos? Otro de repente tenga otra inquietud, ¿no? De repente otro diga, no, a mí me interesa saber, digamos esto, me interesa saber de los seres vivos, cómo se clasifican, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Eso me interesa saber. Claro, muy bien, María. La ciencia no empieza por la observación, sino por la pregunta o por el problema. Por ahí comienza. Si no hay problemas o no hay preguntas, no hay ciencia, no hay investigación. ¿No? No hay investigación. Se puede decir esto, ¿no, muchachos? Tal vez se puede decir esto, bueno, cuando uno ingresa a la universidad hay que sacar una tesis, ¿no? Pero la tesis, de repente alguien diga, no, a mí me interesa el tema tal vez, pongamos, alguien de repente diga, no, quiero saber cómo evitar, ¿no? O me interesa la congestión vehicular, ¿no? Pero eso es muy grande, ¿no? Muy amplio, la congestión vehicular. Tendríamos que restringirlo. ¿Qué me interesa específicamente la congestión vehicular? La pregunta, por lo tanto, orienta mi investigación. La ciencia comienza por los problemas. Una vez que haya un problema, una pregunta, elaboramos una teoría, pero la teoría también está sujeta a crítica, sujeto pues al error, y aparecen otros problemas, ¿no? La ciencia comienza con teorías, prejuicios, supersticiones y mitos. Este es interesante. Se cree, se piensa o se pensaba que la ciencia digamos, no tenía nada que ver con los prejuicios. Popper dice que sí. Para empezar, miren, ¿ya? Aquí quisiera explicar lo siguiente, ¿no? Todos nosotros, bueno, todos los científicos, ya que estamos hablando de la ciencia, por un lado tiene que partir para que pueda tener, digamos, su investigación. Puede ser que sea hasta por prejuicios o supersticiones o mitos. Pero luego, poco a poco, eso va corrigiéndose. A eso lo va a llamar Popper tábula plena. La ciencia comienza siempre por algo, por un saber previo. Hay un ejemplo que pone Popper en una conferencia que él da, le preguntan, pues, ¿no? ¿A qué se refiere esto, señor Popper, con que la mente es una tábula plena? Entonces Popper dice, muy bien, voy a explicarlo. Popper está ahí y adelante hay un auditorio y Popper menciona, bien, solamente quiero que ustedes observen, dice, ¿no? Eso dijo Popper, pasó unos 10 minutos, 20 minutos, todos estaban en silencio, nadie dijo nada, hasta que alguien se paró y preguntó a Popper, ¿no? Señor Popper, usted nos acaba de decir hace 20 minutos que observemos, pero ¿qué observamos? Ah, Popper mencionó, ¿te das cuenta? Siempre partimos por un interés. Nuestra mirada
no está orientada, nuestra mirada debe estar enfocada en algo. Nuestra mirada siempre se enfoca en algo, ¿no? Si quiero, como decíamos un momento, si quiero investigar los seres vivos, mi mirada de los seres vivos es de acuerdo a la pregunta que me hago de los seres vivos. Entonces la mente es una tabla plena. Hay saberes previos, ¿no? Hay saberes previos. La mente no es una tabla rasa. Para Popper es un error pensar que la mente humana puede eliminar sus prejuicios, expectativas. No se puede. Como decía Bacon creía que el científico, para tener una mirada un poco más exacta del mundo, debe eliminar sus prejuicios, decía Bacon. Popper cree que eso es imposible. La tabla plena significa que toda observación se funda en saberes previos. Toda observación, expectativas, prejuicios, hipótesis, conjeturas. Pongamos eso, estamos ahorita investigando el universo. ¿Pero por qué queremos investigar el universo? Porque nos maravilla el universo. ¿Qué cosa nos está orientando ahí? Una pregunta, ¿no? Una pregunta nos está orientando, una expectativa, o tal vez alguna hipótesis, ¿no? Nos está orientando en esa exploración del universo. Puede ser tal vez la pregunta, ¿hay vida en otro planeta? Entonces, no estamos yendo al universo porque nos maravilla el universo, ¿no? Quiero por ahí ver, ¿no? ¿Qué cosa hay, no? No, sino que hay algo que nos está orientando en esa investigación. ¿Hay vida en otro planeta? O tal vez la pregunta de, ¿y habrá otras fuentes de energía que no haya, pues no, acá en nuestro planeta? Entonces, eso nos está orientando. Entonces, todo científico, su mente no es una tabla rasa, no es que va al universo y ve qué cosa puede encontrar ahí, no. Su mente es una tabla plena, ya hay una previa interpretación de lo que quiere encontrar. Mauricio me dice, entonces para Popper no existe la objetividad porque siempre nos condicionan factores externos al investigar, incluso en nuestras respuestas, porque miramos dónde queremos ir. Claro, algo así sería, Mauricio. La objetividad pura no existe porque siempre hay una interpretación previa, ¿no? Como hoy menciona ahí abajo, no existe la observación pura, o sea, no es que yo voy a tener una mirada sin tener una pregunta. Es la pregunta la que me orienta mi mirada. Entonces yo voy, pues, ¿no? Al universo, salgo pues al espacio, y quien me está orientando es la pregunta, ¿no? Me orienta, me dice, no, hay vida después, hay vida más allá del planeta, eso me está orientando. Es decir, la observación sin un componente teórico. No hay observación sin una interpretación previa. Por ejemplo, pongamos esta figura, ¿no? Tenemos ahí, ¿qué ven ustedes ahí en esa figura? Un pato y un conejo. Claro, un pato y un conejo, ¿no? Claro, ahí se ve un pato y un conejo. Pero pregunta, ¿y por qué vemos un pato y un conejo? Porque tenemos un saber previo, pues, ¿no? De qué es un pato y un conejo. ¿O sea, no? Entonces, ¿quién está orientando mi mirada, mi observación? Ese saber previo. Ese saber previo está orientando mi observación, mi mirada. Esa idea previa orienta mi mirada. Igual como sucede en el caso de las investigaciones científicas, lo que orienta la mirada son expectativas, preguntas, hipótesis, teorías, ¿no? Hay algo previo que orienta mi mirada. Las ideas guían entonces la observación. Bien, sigamos. Ya, y también va a criticar Popper a la inducción. Popper va a criticar a la inducción. Para Popper, según la visión clásica de la ciencia, la observación empírica y la inducción, a ver, un ratito, no sé qué pasó por acá, a ver. Según la visión clásica de la ciencia, la observación empírica y la inducción son elementos fundamentales en la producción de conocimiento científico, claro. Porque para Popper, ¿cómo la ciencia ha obtenido sus conocimientos? A través de la inducción. He visto un conjunto de metales, un trío, y por ahí generalizo, ¿no? Todo metal se dilata. Pero eso, ¿cómo se llama? Inducción. Ir de los casos particulares a un caso universal. La inducción fue discutida por Hume, filósofo escocés
del siglo XVI, XVII. Él fue discutido. ¿Qué pensaba Hume? Hume creía que no era válida la inducción. O sea, no era válido sustentar enunciados universales a partir de casos particulares. Entonces, los enunciados universales o leyes no pueden validarse mediante la inducción. Es como decir acá, como decíamos, todo metal se dilata. ¿De dónde sacamos ese enunciado universal? Porque hemos visto una gran cantidad de metales que se han dilatado. Pero eso sería inválido, diría Popper y Hume. Claro, muy bien, Mauricio. En el caso de Hume, Hume es quien hablaba, la costumbre, ¿sí o no? ¿Por qué estoy esperando que cada vez que llueva, cada vez que el cielo esté nublado, va a llover? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque estoy esperando, no alzo la mirada, va a llover, decimos incluso, ¿no? Porque me he acostumbrado a los fenómenos. ¿Sí? He visto varios días, ¿no? Que el cielo está nublado y llovió, pues, ¿no? Varios días el cielo está nublado y llovió. Y estoy esperando que la próxima vez que donde el cielo esté nublado, también lloverá. Entonces Hume decía, el hombre como que se acostumbra a su pasado y cree que el futuro va a ser lo mismo, ¿no? Entonces el conocimiento es una costumbre. Ya esa ciencia de Hume lo va a admitir Popper, pero para el lado de la ciencia, ¿no? La ciencia elabora enunciados universales a partir de enunciados particulares, pero eso es inválido. No puede justificarse ningún tipo de enunciado universal a partir de enunciados particulares. ¿Por qué digo que todo cine es blanco? Porque he visto una gran cantidad de cines que son blancos. Pero eso no se justifica, ningún enunciado universal se justifica de enunciados particulares. Veo un cisne, veo otro, y así, muchos cisnes, y digo al final, ¿no? Estoy viendo que algunos cisnes son blancos, pero no por eso es válido decir que todo cisne es blanco, porque podría aparecer un cisne que sea de otro color, ¿sí o no? Podría aparecer un cisne que sea de otro color y mi enunciado universal se invalida totalmente. Muy bien. A ver, muchachos. Pregunta. ¿Cuál sería entonces el criterio para decir que algo es científico y no lo es? Para Popper, claro está. ¿Te acuerdas? ¿Cuál era ese criterio para decir que algo era científico y aquello no lo era, ¿no? Era que los enunciados científicos están sujetos siempre a ¿qué? Están La sujetos, generalización. claro, aparte de ello, ¿te acuerdas? ¿A qué están sujetos siempre los enunciados científicos? A errores, a equivocarse, claro, a equivocarse, a errores. A eso está sujeto. O los enunciados científicos están sujetos a poder falsearse. Ese viene a ser la naturaleza de la ciencia. Entonces, no, jamás vas a poder verificar un enunciado científico. Todo metal se dilata, imposible, no se puede verificar porque no hemos experimentado con todos los metales, ¿no? Pero sí puedes decir que algún día los enunciados científicos serán falsos. Todo enunciado científico está sujeto al error. Todo enunciado. Entonces, todo enunciado científico puede refutarse. Puede refutarse. Esa es la característica de un enunciado científico. Entonces, acá tenemos enunciados universales, pueden ser refutados, ¿no? A partir de un enunciado singular. Por ejemplo, ¿no? Decimos todo cine es blanco, ese enunciado universal se puede refutar encontrando un cine negro, solamente uno nomás, ¿no? Y se ha encontrado, muchachos, ¿ah? En Australia se encontró un cine negro, ¿ya? Y bueno, veo un cine negro, entonces ya queda refutado, ¿no? El enunciado universal. Pero aquí lo que tenemos que tener presente es que el criterio para decir que algo es científico o no lo es, ya no es la verificación, como lo decían los neopositivistas, sino es que todo enunciado científico está sujeto al error. Todo enunciado científico puede refutarse. Basta un solo contraejemplo y ya lo refutamos al enunciado científico. Esa es su naturaleza de los enunciados científicos. Bien. Entonces tengo ahí este enunciado universal. Este enunciado universal se ha generado bajo la observación de varios cisnes, pero ese enunciado universal, como es científico,
Es científico no porque pueda verificarse, sino porque puede refutarse, ¿no? Puede existir un contraejemplo y refuta todo el enunciado universal. Es diferente la verificación, evidentemente, que la falsación, ¿no? Por eso dice asimetría. Entonces, esa es la característica. Bien, y aquello que no pueda refutarse, ya, aquello que no pueda refutarse, ¿cómo lo vamos a llamar? Pseudocientífico, o también llamamos eso metafísica. Si no puede ser sometida a un proceso de refutación, o sea, si aquel enunciado que no admite el error, entonces eso es metafísico. Como en el caso de Popper, él ponía como ejemplo al psicoanálisis de Sigmund Freud y al marxismo, ¿no? Lo ponía como ejemplo de dos teorías o pseudocientíficas, dos ejemplos de pseudociencia o dos ejemplos de metafísica, porque ellos, sus teorías no admiten el error. Y aquellos que admiten el error, eso sí es científico, ¿no? Si puede ser sometido a un proceso de reputación, eso es científico, ¿no? La ciencia está sujeta a errores. Entonces, como en el caso de la relatividad, la teoría de la relatividad, ¿no? De Einstein, diría, pues, ¿no? Concepto falibilista de la ciencia. Recuerden que la ciencia puede equivocarse. El concepto moderno de ciencia, el de que las teorías científicas son esencialmente hipotéticas. La ciencia es un conjunto de hipótesis y coyunturas y de que nunca podemos tener la seguridad de que incluso la teoría mejor establecida no sea destronada y sustituida por una aproximación mejor. Es, a mi entender, el resultado de la revolución de Einstein, ¿no? Bueno, era simpatizante, ¿no? de la física de Einstein. Entonces, ¿cómo defino la ciencia? La ciencia es un conjunto de hipótesis, conocimientos provisionales. La ciencia es un conjunto de verdades también provisionales. Constantemente está refutándose. La ciencia, por lo tanto, avanza también, pero avanza de ensayo a ensayo, equivocándose. Así es la ciencia. ¿Ya? Bien, ahora veamos esto en el proceso de la propia ciencia. La ciencia, decíamos, ¿por dónde parte, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Parte por la observación o por la pregunta? ¿Por dónde partía la ciencia? Por la pregunta. Por la pregunta, por el problema. Claro, por ahí parte la ciencia, por el problema. Ahí está, ¿no? Recuerda, no hay una mirada neutral de las cosas. No es que yo estoy estudiando los seres vivos y voy a ver ahí, ¿no? ¿Qué cosa descubro? No, no, no. ¿Qué es lo que me orienta en mi investigación? Ese es el problema, ¿no? Como de acá, en este caso, ¿no? Explicar el comportamiento de los átomos y sus componentes. Estos científicos están orientados por este problema. Entonces, a eso se llama método hipotético deductivo, ¿no? Yo parto por algo, ¿no? No es que en la observación, ¿no? Ahí voy a encontrar mi problema. No, no, no. Parto por una pregunta. La pregunta te orienta. Y frente a esta pregunta, lanzo una teoría, ¿no? Tentativa, provisional. Pero yo sé que esta teoría tentativa o provisional puede tener errores. Entonces, se va corrigiendo, ¿no? Mi teoría y aparecen otros problemas. Y así sucesivamente. Entonces, la ciencia, ese es su camino, ¿no? Su ritmo de trabajo en la ciencia así, ¿no? Parte por preguntas, lanza hipótesis, se corrigen las hipótesis y aparecen otros problemas. Y ese es su ritmo de trabajo. El progreso de la ciencia, porque Popper cree que la ciencia va avanzando, está avanzando la ciencia, lo esencial estriba en la evolución de sus problemas, ¿no? Muy bien. Ahora, acá hay otra cuestión también muy interesante. La valoración positiva en la metafísica. Acuérdense ustedes que los neopositivistas rechazaban a la metafísica. ¿Bien? Ellos rechazaban la metafísica porque no podía verificarse. En este caso, Popper más bien admite a la metafísica. La metafísica, dice él, puede ayudar a la ciencia. Puede ayudar. Y que a veces muchas teorías científicas han sido resultado hasta de mitos. Muchas teorías científicas han sido resultados hasta de sueños, ¿no? De los sueños de los propios científicos. De repente por ahí algo soñaron y dijeron, oye, de verdad, ¿no? De verdad, esto podía funcionar, ¿no?
ha sido resultado, muchas teorías científicas no han sido resultado necesariamente, diría Popper, de explicaciones racionales, ¿no? O sea, las teorías científicas no han sido todas resultados de que hayan surgido en un laboratorio, no, no, no. Algunas teorías científicas han surgido por sueños, corazonadas que hemos tenido, especulaciones que hemos tenido, mitologías que hayamos por ahí escuchado, y decíamos, oye, pero sí, esto parece que tiene algún sentido. Entonces la metafísica puede ayudar a la ciencia. Muchachos, consulta, entre el curandero y el médico, ¿qué diría Popper? ¿El médico debe o no debería escuchar al curandero entonces, teniendo en cuenta esto? ¿Qué diría Popper ahí? ¿Debe o no debe escucharlo? ¿Debería o no debería escucharlo? ¿El médico al curandero? ¿El psicólogo al parapsicólogo? ¿Debería escucharlo o no? Claro, ¿no? Debería escucharlo, diría, ¿no? Porque de repente por ahí hay algo bastante interesante, ¿no? Hay algo interesante en el parapsicólogo y tal vez pueda volverse algo científico. Entonces la ciencia, las teorías científicas, no todas las teorías científicas hayan nacido pues en acuerdos con los científicos, en un laboratorio, leyendo teorías científicas. Así no han nacido todas las teorías. Hay teorías científicas que han sido producto de corazonadas, producto de especulaciones, como el caso de Demócrito. Demócrito empezó a especular, ¿no? Nunca comprobó, ¿no?, si realmente existían o no átomos. Bueno, en su época no tenía instrumentos. Pero esa especulación de Demócrito en el siglo XIX, Dalton lo llevó, pues, lo llevó al ritmo de científico. Entonces la metafísica puede apoyar a la ciencia. ¿Bien? Muy bien, hasta ahí entonces hemos visto dos teorías. Ahora vamos a enfocarnos en ver esta última teoría, el relativismo epistemológico. Y bueno, lo primero resaltante aquí, esto está pues dado por este filósofo Thomas Kuhn, 1922-1996, hace poco más, ¿no?, de 20 años. Lo primero resaltante es que Kuhn dice que para entender a la ciencia hay que entender su historia. Ajá. Y si recordamos un poco lo que hemos estado conversando, ninguna de las teorías atrás han hablado sobre eso. Ni los neopositivistas, ni Popper, el último filósofo que acabamos de hablar, ¿no? Ninguno de ellos le ha dado un peso a la historia para entender a la propia historia, para entender a la propia ciencia. Kuhn entonces nos habla que para poder entender el ritmo de trabajo de la ciencia es importante la historia, su contexto. Muchachos, ¿se acuerdan ustedes qué filósofo hablaba sobre eso? La importancia del contexto. ¿Se acuerdan de las últimas clases que hemos visto? La importancia del contexto, que es el contexto pues que le da algún significado a las palabras. ¿Se acuerdan? El segundo Wittgenstein, ¿no? El segundo Wittgenstein, claro. Thomas Kuhn es quien va a tener, va a tener esa influencia, ¿no? La influencia de Wittgenstein. Entonces, para entender el ritmo de trabajo, o para entender cuál es la naturaleza de la ciencia, su historia es vital, ¿no? Es vital la historia. ¿Y qué vemos en la historia de la ciencia? Ajá, vemos esto. Todos creemos, diría este filósofo, que la ciencia está así, ¿no? Está avanzando. ¿Sí o no? Todos creemos eso, que la ciencia está avanzando. ¿Ya? Bueno, vemos pues los adelantos científicos, está avanzando y todos tenemos esa noción de la ciencia, que la ciencia está cada vez más acercándose a la verdad, ¿no? A la verdad. Cada vez se acerca a eso. Bueno, lo que va a decirte este filósofo que esto no es así. No es así.
La ciencia no está avanzando. ¿Cómo? Pero ¿cómo no va a avanzar la ciencia, no? Si las teorías, digamos, de Einstein, yo estoy viendo, profe, que es mucho mejor, ¿no? Que la teoría, digamos, de Newton, ¿no? Yo veo que Einstein explica más cosas que Newton, y Newton explica más cosas que Aristóteles. ¿Cómo que la ciencia no está avanzando? Está avanzando, profe. Lo que dice este filósofo es que la ciencia no tiene, en su historia, no tiene un desenvolvimiento así lineal, sino que más bien la ciencia tiene algo así como rupturas en su propia historia. Y esas rupturas hace que la ciencia cambie la mirada de lo que está estudiando. Voy a poner este ejemplo, ¿ya? A ver, para que se me entienda mejor. Veamos acá, ¿ya? Muchachos, ¿qué número es el que estoy escribiendo? ¿Qué número es? 6. Ya, muy bien, 6, ¿no? Alguien dirá, profe, si yo estoy aquí, este es el número 6. Pero si usted está acá, o yo también estoy acá, es el número 9. ¿Sí o no? O, Sí. claro. Sí, ¿sí, no? profe. ¿Y quién tiene la razón entonces? ¿El que está arriba o el que está abajo? ¿Quién tiene la razón? ¿Primero o segundo? Ambos. Ambos tienen la razón. Es el número que está escrito ahí, es de acuerdo a qué? La perspectiva, ¿no? El ángulo, ¿no? Desde dónde lo vemos, ¿no? Sí, Si la lo veo, perspectiva. claro, Tu si lo veo, posición. exacto, ¿no? Si lo veo desde arriba, este es un 9, ¿no? Si lo veo desde abajo, este es un 6, profe. Ya, bien. Ahí, ¿quién tiene la mejor mirada? Los dos, pues, ¿no? De acuerdo, ¿desde qué perspectiva lo estás viendo? Fíjense el título de la teoría, relativismo. La ciencia es un conjunto de miradas distintas. Es como decir, acá, Newton miró el universo desde aquí, pues, ¿no? Aristóteles miró el universo desde acá. ¿Ya? Einstein miró el universo desde aquí, pues. Desde acá miró el universo. Desde este lado mira el universo Einstein. Hawking, dicen otros científicos, tiene otro ángulo de cómo mirar el universo. Entonces, ¿qué es lo que existe en la ciencia? Miradas diferentes del mundo. Eso hay. Miradas diferentes. Por lo tanto, la ciencia, lo que se podemos ver en la historia de la ciencia es que hay un conjunto de miradas distintas del mundo. ¿Y cómo va a llamar ello? Va a poner un nombre que veremos a continuación. ¿Ya? Veamos acá entonces. Un ratito, ya, acá. Ya. La historia de la ciencia. Recuerda, para este filósofo, para comprender a la ciencia es importante la historia. Y bueno, ¿qué vemos en la historia de la ciencia? Que hay una comunidad científica, ¿no? O sea, todos los científicos se agrupan, pues, ¿no? Ahí ponte que ahí estuvieran los físicos, los químicos, los economistas, ¿no? Ahora, ¿pero por qué se denomina comunidad científica? Porque todos ellos comparten un paradigma. A ver, muchachos, aprovechando que estamos en la internet, tanto ustedes como yo. ¿Qué es un paradigma? Busquemos ahí el diccionario, ¿no? Virtual. ¿Qué encontramos como paradigma? Modelo, Modelo. claro. Es un Exacto. modelo de algo. Muy bien, un modelo, un ejemplo. Exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué estos científicos están agrupados? Están agrupados porque comparten un modelo de explicación del mundo. Todos ellos comparten, ¿no? Ponte un físico, ¿no? O un biólogo ya. Un biólogo está ahí y todos ellos comparten, asumen, bueno, que un ser vivo está compuesto de carbón, hidrógeno, nitrógeno, fósforo. Todos ellos comparten eso, ¿no? No es que por ahí alguien diga, no hay nitrógeno, por ahí no hay fósforo. Todos ellos comparten esa forma de explicar la composición de un ser vivo. Y todos ellos también comparten la forma de explicar a un ser vivo diciendo pues que todo ser vivo tiene un antepasado anterior. Bueno, un antepasado común, disculpen, no estoy redundando. Un antepasado común. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es el paradigma? El paradigma, como ustedes lo acaban de mencionar, es el modelo de explicación. Es lo que orienta la investigación. Ahí pueden estar un conjunto de biólogos, conjunto de científicos, economistas, ¿no? Ponte un conjunto de economistas, ¿no? Los economistas quieren resolver, pues, esto, no sé, cómo generar mayor empleo, cómo generar, de repente, evitar una crisis, ¿no?, financiera. Ellos tienen un modelo de explicación. Puede ser un modelo neoliberal, ¿no?, un modelo capitalista, un modelo feudal. Tienen un paradigma de trabajo, ¿no? Una forma como ellos interpretan las cosas. Ese es el paradigma. Entonces, los científicos, cuando tienen un paradigma, confían en su paradigma. No están dudando de su paradigma, ¿no? Saben que a partir de esa forma de explicación van a poder encontrar respuestas a los problemas que van a encontrar en su actividad, ¿no?, científica. Bien, entonces, un paradigma que propone un determinado modo de ver el mundo. Una forma de ver el mundo. Una cosa es ver el mundo bajo los ojos de Aristóteles y otra cosa es ver el mundo bajo los ojos de Newton. Y otro diferente, ver el mundo bajo los ojos de Einstein, ¿no? Es diferente. Un paradigma propone una manera de ver el mundo. Una cosa es mirar el mundo, ponte un economista, ¿no? Mira el mundo desde el capitalismo y otra cosa es mirar el mundo desde el feudalismo. Recuerda el número que acá habíamos puesto, ¿no? Una cosa sería mirar este número. Voy a ver, repito, algo pasó acá. Una cosa sería mirar el número que habíamos escrito, este número, desde aquí, y otra cosa mirarlo de arriba, ¿no? Es diferente. Entonces, un paradigma que propone una manera de ver el mundo, ¿no? El que está acá arriba mira el mundo pues de otra forma, ¿no? Este es un 6. El que está acá abajo mira esto de otra forma, ¿no? Este es un 9. Entonces, el paradigma te da una manera de ver el mundo. ¿Ya? A ver, sigamos. Y además el paradigma es una forma de explicarse las cosas y orienta, como decíamos, ¿no?, guía la investigación. Pero ¿qué sucede? Que a veces el paradigma no puede resolver todos los problemas. Surgen anomalías. Las anomalías es cuando no resuelven los problemas los paradigmas. Y cuando un paradigma ya no resuelve muchos problemas, es donde ahí encontramos la crisis del paradigma, crisis del modelo. Y debemos cambiar de paradigma, cambiar de mirada del mundo. Bien, cuando la ciencia posee un paradigma, a esto lo vamos a llamar ciencia normal. La ciencia normal se puede definir como aquella ciencia que tiene un paradigma, posee un paradigma. Y recuerda que ese paradigma es el modelo de explicación. Todos los problemas o la gran mayoría de problemas se resuelven con ese modelo. Pero va a llegar un momento, dice, o bueno, vemos en la historia de la ciencia, que llega un momento que ese modelo ya no puede resolver problemas y entonces buscamos otro tipo de modelo, otro tipo de explicación. Tenemos que cambiar el paradigma. Y eso no es fácil, ¿ah? Porque los científicos se acostumbran a tener una mirada del mundo. Por ejemplo, pasar del modelo, acá vamos a ver aquí, por ejemplo acá, ¿no? Pasar del modelo aristotélico de ver el mundo al modelo de Newton de ver el mundo, ¿ha sido fácil? No. Los científicos se acostumbran a una mirada de ver el mundo. En el caso de la física, ¿no? Los economistas también, ¿no? Se acostumbran a una forma de ver el mundo. Los químicos se acostumbran a una manera de ver lo que están estudiando, ¿no? Entonces, hay momentos que los científicos se acostumbran a una manera de ver el mundo, ¿no? Como en el caso de Aristóteles, para que se dé este salto, a Aristóteles a Newton y Newton a Einstein, ha tenido que pasar todo cambios bruscos en la ciencia. A eso se llama revolución científica. Muchachos,
¿quién de ellos sería mejor paradigma? ¿Habrá algún paradigma mejor o peor? ¿O todos son miradas diferentes? ¿Qué dices? ¿Qué paradigma es mejor? ¿El de Aristóteles, de Newton o de Einstein? ¿O simplemente son miradas distintas del mundo? Solo son Todos son. perspectivas. Son Claro, miradas distintas, ya que es miradas opinión de cada uno. diferentes. Exacto, muy bien, muy bien. Son perspectivas diferentes. ¿Ya? Son perspectivas diferentes. Llegó un momento que hemos mirado tras los ojos de Aristóteles el mundo. Llegó un momento que hemos mirado la física con los ojos de Newton. O en la economía también, pues, ¿no? Hemos mirado, ¿no? La forma de cómo distribuimos la riqueza o distribuimos, pues, la economía a partir de una mirada, ¿no? De repente neoliberal, una mirada capitalista. ¿Ya? Por lo tanto, la ciencia es un conjunto de miradas diferentes, nada más, desde otra perspectiva, ¿no? Pero repito, cuando la ciencia ya tiene un paradigma, este es como un momento de estabilidad en la ciencia. Todo se soluciona con este paradigma. Ese momento de estabilidad se conoce también como ciencia normal. Pero llega un momento también en la historia de la ciencia donde la ciencia misma, o el propio paradigma, disculpen, no puede resolver algunos problemas que son vitales, ¿no? Y entonces se hace necesario cambiar de paradigma. Ese es el momento de la revolución científica, donde hablamos ahí la ciencia extraordinaria. Momento de estabilidad de la ciencia y momento de inestabilidad. Y cuando cambiamos la física de Newton por la física de Einstein, es simplemente cambiar de perspectiva. Nada más. Se cambia de perspectiva. El mundo sigue siendo el mismo. Lo único que se cambia es la mirada. Es como que estuviéramos cambiando, pues, de lentes, ¿no? De anteojos, nada más, ¿no? Algo así, para ponernos un ejemplo. Una cosa es mirar con lentes de sol y otra cosa es mirar con lentes, pues, ¿no? A nuestra medida, ¿no? Se cambia, porque el mundo está ahí, es lo mismo. Lo que ha cambiado es nuestra mirada del mundo. Nuestra mirada del mundo ha cambiado, nada más. Entonces, eso es lo que Kuhn ha encontrado en la ciencia. En la ciencia, en su historia de la ciencia, ¿qué vemos? Que hay miradas diferentes, ¿no? Hay sí momentos de estabilidad. Sí. Los científicos, cuando tienen un paradigma, sea cual sea, aristotélico, newtoniano, einsteiniano, sea cual sea, el paradigma que tengan los científicos, lo asumen, muchachos. Lo asumen con mucho compromiso, ¿no? Y por lo tanto, ellos no pretenden eliminar su paradigma, porque ese paradigma es el paradigma, pues, que ellos le da resultado para resolver sus problemas. Pero inevitablemente, ese paradigma va a tener que algún día ser cambiado, ser sustituido. Cuando se cambie ese paradigma, llamamos a eso revolución científica. Bien. Ahí está, ¿no? La ciencia normal posee un paradigma y la ciencia extraordinaria, cambio de paradigmas, revolución científica. Y por lo tanto, ¿los paradigmas serán iguales o serán diferentes? ¿Cómo serían los paradigmas? Diferentes. Diferentes, así es. No puedes comparar paradigmas. No podemos decir que el de Einstein es mejor que el de Newton. No puedes decir eso, ¿no? Solamente son miradas distintas de las cosas, ángulos distintos, perspectivas distintos. Recuerda, una cosa es mirar el sol, ¿no? Con lentes de sol y otra cosa con lentes de medida, ¿no? Lo que ha cambiado, el sol no ha cambiado, el sol está ahí, ¿no? Lo que ha cambiado es solamente mi mirada, ¿no? Mi mirada de las cosas. Como los paradigmas son diferentes, a eso se le llama inconmensurabilidad. Los paradigmas son distintos puntos de vista de ver el mundo. Por ejemplo, regresemos a la figura. ¿Qué vemos acá? Un pato o un conejo, ¿sí, no? Depende del ángulo que miremos, ¿no? Si lo veo para este lado, profe, este es un pato, ¿no? Si veo para este extremo, este es un conejo. ¿Quién de los dos se equivoca? Nadie, ¿no? Solamente son ángulos diferentes. El objeto está ahí, es el mismo. Mi mirada es otra, nada más. Entonces, esto quiere decir lo siguiente, muchachos. Si volvemos a la ciencia, el término fuerza que se usa en la física
o en cualquier tipo de ciencia, ¿ese término fuerza tendrá un significado propio o depende del paradigma desde donde se enfoca? A ver qué dices tú. ¿Depende, tiene un significado propio el término fuerza o depende del enfoque que le demos? Depende del Del, enfoque que le demos. claro, del enfoque, por supuesto. Una cosa es fuerza para Newton, ¿sí, no? Y otra cosa es fuerza para Einstein. Los dos hablan de fuerza, pero tienen enfoques diferentes de la fuerza, ¿no? Entonces, el término fuerza no tiene ningún significado propio si es que no hablamos desde un enfoque determinado, desde un paradigma determinado. Muchachos, ¿qué filósofo te recuerda eso? Que las palabras no tienen significado propio, sino dependen del contexto. El segundo Wittgenstein. El segundo Wittgenstein, claro. Sí. El segundo Wittgenstein, por supuesto. Ahí está el segundo Wittgenstein, ¿no? Ese término fuerza, el término masa, el término velocidad, todos los términos científicos que podamos tener, ya no tienen significado propio. Depende desde qué enfoque estamos explicándolo. No tiene significado propio, ¿no? Una cosa es velocidad para Newton y otra cosa para Einstein. Y otra cosa es peso para Aristóteles, peso para Newton. Es distinto, es diferente. Son enfoques o paradigmas diferentes. No se pueden comparar entonces paradigmas porque son diferentes. Muy bien, sigamos. Ya, y esto también para culminar aquí en esta parte y avanzar también nuestras preguntas. Voy a pasarlo todo para poder verlo. No hay progreso científico para Kuhn. No existe ningún tipo de progreso científico. Para Popper sí. La ciencia está avanzando, acumulando conocimientos. Cada vez la ciencia se va acercando más a la verdad, ¿no? Cada vez la ciencia va comprendiendo más el mundo, dice Popper, este filósofo de aquí. Pero Tomás Kuhn dice, no hay progreso en la ciencia. ¿Cómo que no hay progreso, no? No lo hay, ¿no? Solo son un conjunto de paradigmas, enfoques, miradas diferentes, interpretaciones distintas. Es como decir, a ver, veamos, ¿no? Tenemos un vaso que está a la mitad del agua, ¿no? Perdón, que contiene agua hasta la mitad. Depende cómo lo veamos, ¿no? Alguien lo puede ver, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, o sea, ¿no? Depende de cómo quisiéramos entender eso que estamos viendo. Pero el vaso está ahí conteniendo este líquido hasta la mitad. El enfoque es otro. El enfoque es otro, porque si decimos ese vaso está medio lleno, entonces como que tenemos la sensación de que estamos avanzando, ¿no? Ese vaso está medio vacío, como que tenemos la sensación de que hay que avanzar más. Entonces, depende del enfoque que le demos a eso que está ahí, porque todos están mirando lo mismo, lo diferente es el enfoque. Por lo tanto, en la ciencia no hay progreso científico. Las teorías científicas no se perfeccionan, sino que son sustituidas por otras diferentes. O sea, en la historia de la ciencia hay sustitución de paradigmas, pero acá hay algo interesante. No es que cada rato estamos sustituyendo enfoques, modelos, paradigmas. Son muy pocos, raros, dice Kuhn, raros los cambios de paradigma. Muy pocos, rarísimos, rarísimos. En la física se han presentado solamente 3, que viene a ser Aristóteles, de Newton y Einstein, ¿no? Y hasta ahorita sigue Einstein, ¿no? Por ahí están hablando de este físico, no sé si se acuerdan, de Hawking, ¿no? Están hablando, pero todavía como que no es muy admitido Hawking, ¿no? Porque ¿qué modelo está teniendo bastante fuerza todavía en la física? El modelo de Einstein, pues, ¿no? Entonces, para que un modelo caiga o sea sustituido por otro, demora mucho tiempo, porque los propios científicos se aferran a esos modelos de explicación, se aferran a sus teorías, se aferran a sus paradigmas. Por eso que Kuhn también dice, muchachos,
no todo es racional en la ciencia. También los científicos, hay algo de psicológico en la ciencia. Para aceptar una teoría, no se acepta porque ha sido justificado racionalmente. A veces, también en la ciencia hay un conjunto de emociones, pasiones que mueven a las teorías científicas. Entonces es otra idea muy interesante, ¿no? Porque a veces uno cree que la ciencia es un conjunto de estudios racionales, lógicos. Esa es una crítica que le va a hacer Kuhn a Popper. Kuhn dice, no es así. La ciencia, no todo es racional, también es emotivo. Los científicos se aferran a sus teorías, a pesar que sepan ellos que no están, sus teorías no están respondiendo los problemas, pero continúan con ellos, porque confían en ese paradigma, en ese modelo de explicación. Entonces, son rarísimas veces en la historia de la ciencia que se haya dado esas rupturas, esas revoluciones científicas. Entonces, no hay progreso en la ciencia. Y bueno, con ello también estaríamos acabando esta explicación, muchachos. Voy a dejar de compartir. Espero que se haya entendido también. Tenemos un tiempo bastante prudente para resolver nuestras preguntas. ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? Mientras voy compartiendo. Sí, profe, se entendió todo. Ah, ya. Muchas gracias. Vamos entonces aquí. Preguntas dirigidas. Ya, para esto quisiera que ustedes también me apoyen. Ah, ya, Mauricio, ¿qué pasó? ¿Por qué estás esto? Como mencionas ahí. ¿Por qué estás asustado? Preguntas dirigidas. Ya, me apoyas acá, ¿ya? Ah, mucha información. No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Y hay algunas cuestiones con las preguntas vamos a ir resolviendo, ¿ya? Fíjense. Aquí. Pregunta 1. Para él, el criterio de verdad de una proposición consiste en el hecho de que ocurra en la realidad. A ver, ¿cuáles de las teorías que hemos visto? Afirmaría, pues, que digamos, un enunciado existe siempre y cuando ocurra en la realidad. Neopositivismo. Excelente, muy bien, Dana, Camila también se animó. La clave es la B, ¿no? Claro, la B. El neopositivismo, ¿no? Para el neopositivismo los enunciados consentidos son las proposiciones, porque corresponden a un estado de cosas que corresponden a la realidad, ¿no? Excelente. Barco, entonces, en esa clave. Muy bien, muchachos, ¿ah? Muy bien. Pregunta número 2. A ver, tú me mueres acá en esta pregunta. Pero ahora me están hablando ahí racionalismo crítico. La primera, ¿verdadera o falsa? Ajá, verdadero, ¿no? ¿Algún tipo de metafísica puede servir para el desarrollo de la ciencia? Sí. Hay mitos, hay sueños, corazonadas incluso, ¿no? Que podrían servir pues para por ahí alguna teoría. ¿Plantea la falsación y el método hipotético inductivo? No, inductivo no. Deductivo, está diciendo, ¿no? ¿La filosofía estudia la verificación? No, 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 no. Ahí está mal. Falso, entonces también sería ahí, ¿no? ¿Plantea la tabla plena? Sí. ¿Y la tabla rasa? No, tabla rasa no. Falso. La ciencia se basa en hipótesis. Claro, exacto. La ciencia basarse en hipótesis. Muy bien, Miguel. La clave sería la de dado. Dado. Muy bien. Sigamos con la siguiente pregunta, la 3. Para Popper, el tema de establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia es imposible, puesto que solo se establece de ello un enunciado singular. ¿Qué estaría rechazando ahí Popper? O sea, no puedo generalizar teniendo en cuenta casos particulares, dice, ¿no? Claro. La inducción. Para Popper, la inducción no es posible de ser verificada, ¿no? Ni sustentarla de manera lógica, ya que es imposible justificar lógicamente un enunciado universal de enunciados particulares. Así es, ¿no? Ningún tipo de enunciado universal se puede extraer válidamente de algo particular. 3 casas. A ver, acá, ¿te escucho o leo, ya?
¿Cuál sería la clave en esta pregunta 4? Ah, claro. A ver, ¿quién escribió esto? A ver, Miguel, bien, Miguel. Miguel acertó. Otro compañero. Claro, bien, Dan. La siguiente afirmación de Popper, el conocimiento no parte nunca de cero, sino que siempre presupone un conocimiento básico. Eso es que existen supuestos previos, ¿no? La observación, como dice aquí, no está libre de presupuestos teóricos. Partimos siempre de una interpretación. Ya, bien, vamos a ver la pregunta 5. Dice esta pregunta 5. Ni siquiera llego a afirmar que la metafísica carezca de valor para la ciencia empírica. Pues no puede negarse que, así como ha habido ideas metafísicas que han puesto una barrera al avance de la ciencia, han existido otras, tales el atomismo especulativo que le han ayudado. A partir del texto se puede afirmar que para Popper, muy bien, ajá, Miguel, ya, muy bien, Miguel, esa es la clave. Que para Popper hay enunciados metafísicos que han aportado a la ciencia. Ese es un caso, ¿no? Como decíamos, la teoría atómica de Demócrito, ¿no? Ese enunciado aportado a la ciencia en su debido momento. Bien, la 5, avión. 5, avión. A ver, bueno, en esta pregunta no sé si alguien podría apoyarnos con la lectura de este texto. Sería genial que alguien nos apoye. ¿Alguien nos podría apoyar ahí con la lectura del texto, muchachos? Este texto tiene que ver con la pregunta 6 y 7, ¿no? Ya, mientras van animándose, entonces voy a lectura, ¿no? Si no, también no vamos a... no va a dar el tiempo. Dice, la transición de un paradigma en crisis a otro nuevo, de que puede surgir una nueva tradición de ciencia normal, está lejos de ser un proceso de acumulación, al que se llegue por medio de la articulación o una ampliación del antiguo paradigma. Es más bien una reconstrucción, mira, del campo, a partir de nuevos fundamentos, reconstrucción que cambia algunas de las generalizaciones teóricas más elementales del campo, así como también muchos de los métodos y aplicaciones del paradigma. O sea, cambiar un paradigma, ¿qué significa? Cambiar todo el enfoque, toda la mirada. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Cambiar un paradigma es cambiar todo. ¿Ya? Durante el periodo de transición habrá una gran coincidencia, aunque nunca completa, entre los problemas que pueden resolverse con ayuda de los dos paradigmas, el antiguo y el nuevo. Pero habrá también una diferencia decisiva en los modos de resolución. Claro, cada paradigma tiene una manera de resolver los problemas. Una forma de resolver los problemas. Cuando la transición es completa, la profesión habrá modificado su visión del campo, su enfoque, sus métodos y sus metas. Ya son otras metas, ¿no? Paradigma no solamente te cambia el enfoque, te cambia incluso qué buscamos ahora, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Hacia dónde vamos? Te cambia la meta. Un historiador perspicaz, al observar un caso clásico de reorientación de la ciencia, mediante un cambio de paradigma, lo describió recientemente como tomar el otro extremo del bastón. Un proceso que involucra manejar el mismo conjunto de datos, pero situándonos en un nuevo sistema. Es interesante, ¿eh? La realidad no ha cambiado, está ahí. Lo que ha cambiado es el enfoque. Como decíamos, ¿no? En este caso, el sol está ahí, no es el mismo, ¿no? Pero el enfoque es otro. Los datos son los mismos. Ahora, la manera como ordeno los datos es de acuerdo a otro enfoque. Hay una teoría psicológica que tiene mucho que ver con esta postura de Kuhn. No sé si ustedes han escuchado la Gestalt, ¿no? Así está. ¿Han escuchado esa teoría psicológica? La psicología de la Gestalt es una psicología de la percepción, ¿no? Es una psicología de la percepción. De la figura y fondo, por ejemplo, ¿no? Hace un momento mirábamos que era pues un pato o un conejo, ¿no?
si yo digo que es un pato, el fondo, esto sería pues el otro animal, ¿no? Que sería el conejo. Si digo que es un conejo, el fondo sería el otro animal, que sería un pato, ¿no? Hay una influencia de esta teoría de la Gestalt en las posturas de Kuhn. Entonces el texto es bastante importante tener en cuenta, ¿ya? Vamos con las preguntas 6 y 7. El cambio de un paradigma a otro supone. A ver, ¿qué supone el cambio de un paradigma a otro? ¿Qué va a suponer? Otro enfoque, ¿no? Claro. Un nuevo enfoque de análisis, más no de los datos estudiados. Claro, otro enfoque. No es que vayamos a cambiar los datos son los mismos, pero ahora el orden que le vayamos a dar es otro. Como dice abajo, ¿no? El cambio de paradigma supone para Wittgenstein un cambio de enfoque, de orientación, ahí debe decir Kuhn, ¿no? En la investigación científica, por ello los paradigmas son inconmensurables. 7. La revolución científica, ¿qué supone? La revolución científica supone, muy bien, un cambio también en los fundamentos, métodos y aplicaciones en el paradigma. Eso va a suponer, ¿no? La letra C sería nuestra clave. Muy bien. Entonces, y finalmente la octava pregunta dice, quien abraza un nuevo paradigma, desde el comienzo a menudo lo hace dejando a un lado las pruebas proporcionadas por la solución de los problemas. Debe confiar en que el nuevo paradigma logrará resolver en el futuro los muchos y vastos problemas que se le planteen, sabiendo únicamente que el viejo paradigma no ha logrado solucionar algunos. Una decisión de este género solo puede tomarse con base en la fe. Exacto. Cuando los científicos asumen un paradigma, confían en ese paradigma. Y cambiarlo no es fácil, ¿ah? No es fácil. Por eso que Kuhn mencionaba, pues, que a veces en la ciencia a veces más se mueve por lo psicológico que por lo lógico. No es fácil, ¿no? No es fácil cambiar un paradigma. Por eso, para que un paradigma pueda triunfar, debe conquistar primero a algunos defensores de que lo desarrollen hasta que llegue a un punto en que lleguen a producirse y multiplicarse numerosas y sólidas argumentaciones. Muy bien, vamos a la pregunta octava. Dice, teniendo en cuenta el texto, ¿qué afirmaría Kuhn acerca de la aceptación de un paradigma por parte de la comunidad científica? A ver, los científicos asumen un paradigma, confían en él, ¿sí o no? Confían en ese paradigma. Al confiar en ese paradigma, entonces no ponen, pues, ¿no?, en discusión el paradigma. La clave, ¿cuál sería? La D, ¿no? Que los fundamentos del paradigma no son puestos en duda, no lo ponen en discusión. Confía en ese paradigma, ¿no? Muy bien. Y ahí también hemos combinado nuestra clase, muchachos. No sé si a alguien les faltó alguna pregunta para retroceder. Mauricio dice, también va la manera de ver el mundo. Claro, claro, exacto. Exacto, Mauricio. Muy bien. Bien, entonces dejo de compartir, muchachos. Creo que todos hemos tomado captura. Y voy despidiéndome, ¿ya? Bien, nos vemos. Cuídense bastante. Provecho con su almuerzo y tengan un buen fin de semana. Hasta Chao, luego, nos profe, vemos. cuídese. Cuídense Chao, todos profesor. ustedes. Chao, nos vemos. Chao. Muy bien, jovencitos. Hemos llegado al final de nuestra clase. Sí, muy bien, Fiorella. Hasta mañana. Cuídese mucho. Camila, muchas gracias. Hasta luego. Cuídese mucho. Nos vemos, jovencitos. Estudie, por favor. Revise su material que tiene en su plataforma. Y pues también cumplamos con todos los protocolos de bioseguridad. Nos encontramos el día de mañana.
El aulita está abierta a 7:30. Las clases sí empieza 8 en punto. Es importante que esté puntual. A ver, allá. Sí, claro que sí. Bien, muy bien, Ruth. Entonces así quedamos, ¿correcto? Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí me despido hasta el día de